comenzar con esta serie de catequesis que vamos a tener a lo largo del año 2025. Por supuesto, vamos a comenzar con el don de la fe. Y para esto, hagamos la señal de la cruz, que es la señal del cristiano, y la oración disponiéndonos pues a la catequesis de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La fe es un don. La fe es un don que heredamos de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo la colocó en el corazón de los apóstoles. Entonces, podemos afirmar, hemos heredado el don de la fe apostólica. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra fe cristiana data de la era apostólica, de la era de los apóstoles, quienes estuvieron con el Señor y fueron testigos directos de los misterios de la redención. Entonces afirmamos que estamos íntimamente unidos a ellos y a dichos misterios por algo que se llama el hilo de la fe. El hilo de la fe. Quisiera compartir con ustedes un cuento de J. Jorgensen. Él nos relata: desde la altura del árbol, una pequeña araña se dejó caer, segura gracias al hilo que brotaba de sus propias entrañas, hasta posarse en el cercado de espinos. Allí sería muy fácil tejer una hermosa telaraña. El insecto comenzó por colgar todo su trabajo del mismo hilo por el que había bajado. La telaraña resultó magnífica, siendo casi invisible. Se prestaba para atrapar moscas, mosquitos, zancudos y otros sabrosos manjares. Era además una telaraña grande, ya que el hilo sostenedor era robusto. Cuando por la mañana se llenaba de rocío, la telaraña parecía un encaje de perlas. La araña estaba feliz, ya nada le iba a faltar. Un día, la araña, al inspeccionar su obra, razonó de esta manera: aquí todo está muy bien, pero este hilo que se pierde en las nubes, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Además, estorba, pues las moscas al verlo se desvían y no caen en mi telaraña. Hay que quitar este hilo inútil. Y sucedió el desastre. Con sus poderosos colmillos, la araña trozó de un solo golpe el hilo. Toda aquella telaraña grande y hermosa se desmoronó. La araña se encontró enredada debajo de los escombros, al grado que no pudo librarse. Al día siguiente estaba muerta. Moraleja de la historia: tejérseme. Nosotros estamos unidos a la fe apostólica por el hilo de la tradición de la Iglesia y de la Sagrada Escritura. Profesamos la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de María, aquel de quien San José es el Padre adoptivo. A este hilo conductor, que he llamado hilo de la fe al comienzo de esta reflexión o de esta catequesis, estamos íntimamente unidos y es vital en nuestro ser cristiano, miembros de la Iglesia. Si cortamos el hilo, sucederá el desastre que conduce a la confusión, al error, a la devastación, a la pérdida de nuestra identidad cristiana. Ayer
una persona se acercó a mi oficina. Quería conocer acerca de la fe, una fe que ella había dejado por alguna razón a lo largo de su vida. Y tenía dudas de fe. Y entonces estuvimos conversando. Cuando uno enseña acerca de la fe, te puedes encontrar con dos tipos de personas. La persona que se cierra, que viene ya con un esquema, con una agenda hecha, y la persona que está abierta al don de la fe. ¿Cuál tiene que ser o ha de ser nuestra actitud en esta serie de catequesis? Nuestra actitud es sencilla, estar abierto al conocimiento de la verdad. Permítanme citar Juan 8:32. Juan 8:32. Ustedes trajeron su Biblia, ¿verdad? Juan 8:32. ¿Quién desea leer Juan 8:32? Yo lo tengo por aquí, pero quisiera que me gustaría que alguno de ustedes participara. Pudieran comenzar desde el versículo 31, Juan 8:31 al 32. Los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Perfecto, gracias. Dos frases que tenemos que atesorar. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo le da la libertad, ustedes serán libres realmente. Y de eso se trata, del conocimiento de la verdad. La verdad está en Dios. La verdad está en Jesucristo, quien se nos ha manifestado. Hoy la catequesis comienza, o esta serie de catequesis a lo largo del año, y vamos a hacer como una introducción al tema de la fe. Comencemos con el objetivo general: conocer y profundizar en la fe católica utilizando las verdades presentadas por los artículos del símbolo apostólico. Adquirir un conocimiento más profundo de la fe que nos llevará a profundizar en este don. Estas catequesis no solo han de despertar el deseo de profundizar en la fe de la Iglesia que ya ha sido adquirida en el sacramento del bautismo, sino a que la práctica de la misma sea coherente con las enseñanzas de la Iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esta serie de catequesis, tenemos que estar abiertos a una transformación en la que los estudios, el conocimiento de la verdad, nos lleve realmente a ser libres. ¿Cómo adquirir esa libertad? Bueno, nuestra vida ha de ser acorde a la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y eso nos ayudaría muchísimo. Ciertamente quien nos transforma es el Señor, pero nosotros tenemos que abrirnos a ese poder transformador, y lo hacemos a través del don de la fe. Creemos en él. Un conocimiento adecuado de la fe ha de ayudarnos además a comunicar adecuadamente las verdades que la fe contiene a través del apostolado.
Por ejemplo, nosotros queremos evangelizar, queremos llevar la buena nueva, queremos ir de misión. Pero para poder comunicar la verdad de Dios, tenemos que conocerla, abrazarla, amarla. ¿Recuerdan ustedes el texto en el que Jesús se aparece a los discípulos que iban camino de Emaús? Ellos tenían cierto conocimiento de la fe, pero sus ojos tenían que terminar de abrirse al don de la fe. Y no solamente eso, tenían que abrazarla, que amarla. Por eso su corazón comenzó a arder cuando Jesucristo el Señor empezó a hablarle. Ellos aceptaron la fe. De tal manera que le dijeron, no pases de largo, entra a la casa. Y ahí en ese estar en la casa, Jesús se le manifiesta plenamente al partir el pan, en la fracción del pan. Cuando ellos ya descubren la transformación de su vida, cuando ya aceptan el don de la fe, cuando ya tienen un conocimiento de la verdad, salen presurosos a comunicarle a los demás su experiencia con el Señor resucitado. ¿Ven? Entonces, de eso se trata esta catequesis que vamos a tener a lo largo del año. Un conocimiento de la verdad que nos hace libres y un impulso a la misión, al apostolado, a comunicar la verdad. En resumen, cuando miramos el objetivo general de esta serie de catequesis, se trata de responder, profesar, celebrar y vivir la fe. Nosotros, cuando miramos la experiencia de los discípulos camino a Emaús, en el momento en que entran a su casa, cuando vemos eso desde el punto de vista litúrgico, San Lucas nos está haciendo un llamado a través de ese texto, nos está haciendo un llamado a vivir la liturgia de la iglesia, la celebración de la Santa Misa. Por lo tanto, una vez más, se trata de responder, profesar, celebrar en la liturgia y vivir la fe. El Papa Benedicto XVI lo resume en su carta apostólica Porta Fidei en ocasión de la convocación del Año de la Fe en el año 2012 al 2013. Y cito: deseamos que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde emana toda su fuerza. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble, redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree. Es un compromiso que todo creyente debe hacer propio, sobre todo en este año. Cierro la cita. Los objetivos: conocer la fe. Y por eso ustedes están aquí hoy, y yo también, porque al impartir esta serie de catequesis, como sacerdote, yo continúo profundizando en el don de la fe. Entonces, conocer la fe. Nunca dejes de conocer la fe. Nuestro objetivo, conocer la fe. Profundizar en la fe. No terminamos de adquirir conocimiento. Todos los días conocemos algo más.
todos los días profundizamos más. Mientras más profundizamos, más conocemos. Aquí yo tengo una botellita de agua, dice 1.05 pinta, 500 mililitros, ¿verdad? Eso es lo que cabe ahí. Pero si yo quiero más agua, ¿qué tengo que hacer? Una más grande. Mientras más grande esté el recipiente, más le cabe agua. Entonces nosotros tenemos que agrandarnos. No podemos limitarnos. Dios no tiene límite. Profundizar en la fe, abrirse al don de la fe. Mientras más nosotros nos abrimos a la fe, más conocimiento tenemos. Celebrar la fe. Cuando ayer que estaba hablando con esta señora y explicándole algunas cuestiones de la fe, una de las preguntas que me hizo la señora: ¿yo puedo traer la Biblia para leerla durante la misa? Y yo le dije: ¿pero para qué la va a traer si en la misa hay primera lectura, es el Salmo, está el texto evangélico en las misas diarias, y luego en la misa dominical tenemos primera lectura, Salmo, segunda lectura y evangelio, y el sacerdote explica eso. Además, la Santa Misa está llena de la palabra de Dios. Entonces me levanté del escritorio, busqué un misal romano y le dije: mire, comencemos por la señal de la cruz. Entonces busqué la Biblia también y le indiqué: mire, de aquí la iglesia toma esto. El saludo que da el sacerdote, que es un saludo completamente paulino. Los saludos litúrgicos proceden del apóstol San Pablo en sus cartas. Entonces, todo eso es bíblico. ¿Para qué va a traer la Biblia? Si ya la tiene, ya se la están leyendo. Lo que tiene que abrir sus oídos y su corazón. Sus oídos y su corazón. Está bien, esté atenta para que pueda identificar los textos bíblicos a lo largo de la celebración litúrgica. Entonces, una vez más, conocer la fe, profundizar en la fe, celebrar la fe, profesar y comunicar las verdades de la fe. Profesar y comunicar las verdades de la fe. Esta es nuestra fe, decimos cuando concluimos, ¿verdad? El sacerdote nos hace 3 preguntas cuando renovamos la fe. Si es que no utiliza el credo del símbolo apostólico o el credo del niceno-constantinopolitano, ¿verdad? Hace 3 preguntas. ¿Creen en Dios Padre? Etcétera. ¿Creen en Dios Hijo? ¿Creen en el Espíritu Santo? Y al final concluye: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, sencillo lo de hoy. Conocer la fe, profundizar en la fe, celebrar la fe, profesar y comunicar la fe. Profesar y comunicar la fe. Material de estudio para esta serie de catequesis acerca del don de la fe. Por supuesto, tiene que tener Biblia. Tiene que traer la Biblia a la serie de catequesis, o aquellos que nos van a ver a través de la plataforma de las redes sociales, pues simple y sencillamente en su casa tenga la Biblia. También el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, que lo recomiendo muchísimo para todos los fieles que lo tengan. Documento del Concilio Vaticano II. Documentos ecuménicos del Concilio Vaticano II. La Carta Apostólica Porta Fidei de Benedicto XVI. Y la catequesis sobre el credo también del Papa Benedicto XVI. Una vez más, el material que vamos a utilizar, esto no quiere decir que lo vamos a limitar a eso. Vamos a buscar también otras cosas, ¿verdad? Otras herramientas, debí decir. La Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, los documentos del Concilio Vaticano II, la Carta Apostólica Porta Fidei de Benedicto XVI,
que es muy interesante y nunca ha pasado. Es un texto impresionante. Y la catequesis sobre el credo también del Papa Benedicto XVI. Eso no quiere decir que no utilicemos a Juan Pablo II o al Papa Francisco, a Pablo VI, al mismo Juan XXIII. Utilizaremos a León XIII también en algún momento determinado, pero los asuntos principales, las herramientas principales son estas que le acabo de mencionar. Bien, dos textos. Y después de esos textos, les voy a leer un examen, una preprueba, para que usted reflexione. Puede tomar notas si desea. O luego puede, cuando se publique el video, puede regresar al video y tomar el examen en su casa. Sin hacerme trampa, Sin hacerme trampa. En esta ocasión solamente tengo una copia, pero también a los que están presentes les puedo proveer una copia más tarde, ¿ves? Le hago la fotocopia y se las doy para que tomen el examen en su casa, pero siempre pueden regresar a la grabación. Entonces, textos bíblicos en los que deben meditar. Lucas, capítulo 7, versículos del 5 al 10. Yo tengo la frase que resume ese texto, pero no se la voy a dar. Me gustaría que usted, para la próxima, fíjate que sí, me traiga esa frase. Entonces, Lucas capítulo 7, versículos del 5 al 10. Y solamente quiero una frase que usted me traiga de la que resume el texto. Luego va a tener Juan en el capítulo 8. Juan, el capítulo 8. Completito el capítulo 8. Y de ahí también, ¿cuántas frases? Una, la frase que resume el capítulo 8. ¿Está bien? Reprueba. O sea, un examencito previo a la catequesis que usted deberá tomar en casa. Número 1. Enumerar las oraciones básicas del cristiano. Eso es fácil, es de catequesis sencilla. Es del catecismo que nosotros estudiamos para hacer la primera comunión, ¿verdad? Enumerar las oraciones básicas del cristiano. Son 5. ¿Está bien? Número 2. Escribir las oraciones básicas del cristiano o memorizarlas. Hay personas que no se saben las oraciones básicas del cristiano. Hace años, y creo que esto lo he predicado en algún momento, di clase de religión en un colegio en Puerto Rico. Y el colegio era católico, o es católico. Tenía estudiantes de escuela intermedia y escuela superior. Para mi sorpresa, no sabían las oraciones básicas del cristiano, no se las habían memorizado, no las podían enumerar. Fue un desastre. Bueno, entré en negociaciones con ellos y les di una buena nota por aprenderse de memoria las oraciones básicas del cristiano. Con ustedes no voy a estar en negociaciones. Solamente le hago la invitación para que conozca las oraciones básicas del cristiano, que yo estoy seguro que usted las reza todos los días. Hay dos credos. El credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Una vez más. Credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano.
me gustaría que usted lo identificara, que si yo le pongo los dos textos, usted diga, este es el credo de los apóstoles, y después diga, bueno, este otro es el credo niceno-constantinopolitano. ¿Está bien? Una vez identifique el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, favor de enumerar o identificar los artículos de la fe que aparecen en el credo niceno-constantinopolitano. Los artículos de la fe, que son 14. Son 14 artículos de la fe. Yo los tengo escritos aquí, pero no se los voy a dar. ¿Está bien? Quinto, utilizando la Biblia, favor de identificar a cuál de los artículos de la fe se refiere cada una de las citas bíblicas aquí presentadas, que le voy a leer en este momento. Perdón, no las tengo a mano. Esas se las debo. Así que esas no las hagan porque no las tengo a mano. Entonces pongan como quinto, favor de responder. ¿Qué es la fe? Para usted, en sus propias palabras, ¿qué es la fe? Sexto, favor de explicar en sus propias palabras qué significa lo siguiente: confesar la fe, celebrar la fe, vivir la fe y orar a la luz de la fe. Orar a la luz de la fe. Ese va a ser su examen previo a la catequesis. ¿Está bien? Sencillo, no es muy largo. ¿Ah? Mucha tarea. Sencillo. Bien. Quisiera discutir con ustedes, antes de concluir, 7 puntos. La primera pregunta o punto: ¿qué es la fe? Para ustedes, ¿qué es la fe? Díganme. ¿Quién es valiente? ¿Quién se atreve a decirlo? Ajá, Lucecita. Creer sin ver lo que esperamos. Muy bien. Era la misma, creer lo que no vemos. Muy bien. La fe es una gracia. La fe es un acto humano. Okay. Según el catecismo. Según el catecismo. Y lo que dijo Lucecita también, es creer en algo que no vemos. En algo que no vemos. La convicción de lo que no sé. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? ¿Qué es la fe? Para mí es un don. Es un don, precisamente es un don. No se puede hacer teología. No vamos a poder tener una catequesis fructífera si no tenemos fe. Tenemos que pedirlo. Y yo le di un texto bíblico hace un momentito que allí aparece. Ajá, dígame, ¿alguien más? Anita. Un regalo de Dios. Un regalo, un don. Un don. ¿Qué más? ¿Alguien quisiera añadir algo más acerca de qué es la fe? Esa es la primera pregunta o punto. La segunda: ¿es necesaria la fe y por qué? La segunda pregunta o el segundo punto: ¿es necesaria la fe y por qué es necesaria? Si es que es necesaria. En sus propias palabras.
para poder, la fe es necesaria porque ella nos ayuda en creer en nuestro Creador, en nuestro Dios, creer en Él, que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, y que de Él viene la salvación. Creer y confiar en Él. Muy bien, entonces la fe nos lleva a la confianza. La confianza. Podemos conocernos a nosotros mismos también a través de la fe, porque hablar del Creador, lo cual es una maravilla, ¿verdad? Conocer a Dios y también conocernos a nosotros mismos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más? Establecer una relación directa con Dios. La fe nos ayuda a establecer una relación directa con Dios, por lo tanto, ¿es necesario o no es necesario? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque nos ayuda a establecer una relación directa con Dios, una relación íntima, diría yo, con Dios. Javier. Nos ayuda a aumentar la esperanza. Nos ayuda a aumentar la esperanza, efectivamente. La fe nos ayuda en el camino de la esperanza. El Papa Benedicto XVI en Spe Salvi nos habla acerca de esto, utilizando los dos términos, fe y esperanza. En algún momento me imagino que tendremos la oportunidad de estudiar también esta carta Spe Salvi de Benedicto Padre, XVI. Y el que pueda leer Hebreos capítulo 11, todo el 11, le explica muy bien lo que se refiere a la fe y cómo nuestros antepasados, por la fe, ellos fueron, escogidos por Dios, por la fe que ellos tuvieron en Dios. Hebreos 11, creo que sale incluso hoy en la liturgia de la palabra para la misa de ayer o de hoy. Correcto. Salió hoy en la mañana. Yo creo que es la base principal que encontramos en la Sagrada Escritura. De lo Hebreos 11, entonces por favor añadan a la lista de las tareas Hebreos 11. Tercer punto o pregunta: ¿cuándo recibimos la fe? Esta es fácil. ¿Cuándo recibimos la fe? En el bautismo. Es un regalo. Si lo recibimos, entonces la fe es un don, es un regalo de Dios. Cuarto punto o pregunta: ¿en dónde el católico puede encontrar una síntesis de la fe? Un resumen. En el credo. Por eso les pedí que identificaran el credo apostólico o el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, y entonces que pudieran también enumerar los 14 artículos de la fe, porque es un resumen de lo que nosotros como católicos creemos. Y eso nos lleva a la quinta pregunta que se la di como asignación. No vamos a contestarle en este momento, sino que se la di para que pudieran hacerlo en la casa. ¿Cuáles son los artículos contenidos en el símbolo de la fe? Que es el credo. ¿Cuáles son? La siguiente, la número 6, ¿qué es el símbolo de la fe? ¿Qué es? Si usted va a un país, ¿cómo usted identifica ese país? Con la bandera, con el himno y con qué más. Con la cruz. ¿Ah? Con la Constitución. Entonces el credo es como nuestra Constitución, es como nuestro himno nacional. Ese es el credo. Incluso, padre, agregar un poquito, perdón que los primeros cristianos, para identificar los primeros cristianos, si era verdaderamente cristiano, la identificación de ellos era recitar el credo. Exacto. ¿Verdad? No sé si porque ahí están los artículos de la fe. O sea, puede venir con una cruz, puede venir con otra cosa, pero esa no era prueba de que era cristiano. Y es lo que te piden si vienes de otra profesión de fe. Es lo que te piden, tienes que hacerla. Recitar el credo. Por ejemplo, una persona que fue bautizada en otra iglesia, el bautismo es válido, ya tiene el don de la fe, pero para poder entrar en la iglesia católica
tiene que profesar la fe, tiene que recitar el credo en voz alta. Nosotros, cuando nos van a ordenar antes, nos llaman y tenemos que profesar la fe. Y hay que pedir por escrito la ordenación. La última, el punto 7, la pregunta 7. ¿Estamos obligados a creer y profesar los artículos contenidos en el símbolo de la fe o en el credo? ¿Y por qué? La respuesta es sencilla, sí, pero ¿por qué? ¿Estamos obligados a creer y profesar los artículos contenidos en el símbolo de la fe? Porque el credo es nuestra profesión de fe. Porque el credo es lo que nos identifica. Una persona que no abraza los artículos de la fe, pues no es como un soldado. Si un soldado no defiende a su país, la constitución de su país, pues no es un soldado verdadero. Entonces, para eso se nos da el credo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Comenzamos con la historia de la araña, ¿verdad? Y el hilo. No podemos sacar los colmillos y cortar el hilo, porque el hilo es lo que nos mantiene unidos aquí, a los apóstoles y a la fe que nuestro Señor Jesucristo depositó en el corazón de los apóstoles. Esa fe es un regalo, es un don de Dios que se nos da. Si queremos resumir el don de la fe, o lo que nosotros profesamos en la fe, tenemos que acudir al credo de los apóstoles o al credo niceno-constantinopolitano. En el credo niceno-constantinopolitano podemos identificar los 14 artículos de la fe. La fe que ustedes y yo estamos obligados a creer. La fe que nos hace libre, porque el Hijo Jesucristo nos ha dado la libertad. Y en esa libertad nosotros abrazamos la fe. Esa es la catequesis de hoy. Sencilla, ¿verdad? Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Vamos ahora a concluir con la oración, encomendándonos a la Santísima Virgen, a San José y a nuestro patrón San Malaquías. Por lo tanto decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en honor de San José y de San Malaquías decimos: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias.